El próximo 17 de diciembre la Confederación de la Producción y el Comercio tiene elección de su directiva y tiene una lista de consenso única que es encabezada por primera vez por una mujer, Susana Jiménez, actual vicepresidenta de la CPC, que se convertirá entonces en la nueva presidenta de la multigremial. Susana Jiménez está acá en el estudio. Susana, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Hola Iván, muy buenos días. Ayer hablábamos de usted, porque Marilyn Luber se le hizo un perfil en el Rat Pack y nos preguntábamos si había que entrevistarla ahora, después del 17 de diciembre, y sorprendentemente usted está dispuesta ahora, así que está bueno. Sí, bueno, pero efectivamente es el 17 de diciembre que se realiza la votación. Y ahí tendrá la titularidad, digamos, Además ahí se produce el cambio, el ¿no? cambio de mando. Oiga, a propósito del cambio, Ricardo Meves, el actual presidente, al papá lo asaltaron anoche en una As- encerrona ahí cerca del Parque Arauco. Así es, muy, muy lamentable noticia, una encerrona en que es una persona de más de 90 años y lo golpearon fuertemente, así que está en la clínica en este minuto, Está en la clínica, ya. está bien, Ya. pero realmente dramático, golpear a una persona mayor eh, sin piedad, ¿no? Claro, Es muy nonagenario, digamos, sí. preocupante, así que todo el cariño para Ricardo y su familia. Por supuesto, le mandamos un saludo, también ha estado muchas veces acá en el programa. Eh, Primera mujer al mando de la CPC. ¿Usted cree en esas cosas del techo de cristal y todas esas barreras que se rompen? Yo creo que digamos, un privilegio y es muy bueno que estas cosas ocurran. Siento que de alguna manera los tiempos han cambiado. Hay mujeres en altos cargos en las empresas, en los gremios. Tuvimos una presidenta mujer también en la política. Y creo que es un señal de los tiempos y me parece muy bueno porque esto también va abriendo más oportunidades para otras mujeres que vendrán. Lo normal debiera ser que hayan hombres y mujeres en estos cargos. Que de lo mismo, digamos. Que de lo Si la mismo, gente es hombre o exacto, mujer, digamos. exacto. ¿Cuáles van a ser los énfasis? Los énfasis de los próximos 2 años, bueno, están muy marcados por la realidad en la que estamos hoy día, ¿cierto? En un país que ha estado con un crecimiento bastante estancado los últimos años, con una baja productividad y con una situación de empleo también que yo creo que se le presta menos atención de la que merece. ¿Ah? Como te decía, llevamos una economía creciendo a bajo ritmo y con proyecciones de 1,8% tendencial, así lo dijo el comité de expertos, y eso no es suficiente. ¿Ah? No es el país que prometía progreso y bienestar para las personas. Y eso tiene un correlato, como te decía también, en que tenemos tasas de desempleo todavía altas, nos hemos como acostumbrado a estos números de 8, tanto, ¿cierto? Que no es ¿Usted lo considera lo alto normal. todavía, digamos? Es alto, nuestra tasa de ocupación no ha logrado ni siquiera los niveles previos a la pandemia y eso es mucha gente que está fuera del mercado laboral. También hay una alta informalidad. 1 de cada 3 casi trabajadores están en condiciones de informalidad con todo lo que eso significa desde el punto de vista de protecciones sociales, pero también de acceso a capacitación, a mayores ganancias de productividad y a recaudación fiscal. ¿Y eso solo se soluciona creciendo? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero el crecimiento es fundamental, Iván. O sea, em, un país que no crece no da oportunidades, ¿ah? No da oportunidades no solo para el desarrollo de las grandes empresas, acá es toda una cadena productiva con proveedores, con trabajadores que acceden a mejores salarios en la medida que las economías crecen y a toda la cadena productiva. ¿Ah? Entonces es un tema no menor que también influye fuertemente en las arcas fiscales. En la recaudación fiscal que hoy día está de alguna manera en tramitación con el presupuesto, cómo vemos las holguras fiscales hacia adelante, bueno, está muy determinado por la capacidad de crecer de la economía, porque finalmente lo que se recauda en un 80% es gracias al crecimiento económico, más que a las reformas tributarias. A propósito de reformas tributarias, usted ayer decía, me parece que en CNN estuvo, decía que le gustaría que la tasa de impuestos a las empresas bajara al 23%. ¿Lo ve realmente posible? Sí, mira, esa es una propuesta que nosotros hicimos en CPC y su rama, eh, porque vemos con preocupación que Chile de alguna manera se va quedando atrás en su capacidad de atraer capitales, tanto nacionales como extranjeros. Y eso porque los capitales finalmente compiten por los lugares donde se instalan, donde hacen sus proyectos de inversión. Y hoy día Chile, y eso yo creo que es un dato indudable, tiene tasas
corporativas altas. Nos gusta compararnos con la OECD. Bueno, la OECD tiene un promedio de tasas corporativas de 23, 23 y medio. Entonces, nosotros estamos muy por encima de eso. Y eso podría ser la meta entonces, ir al promedio de la OCDE. Ese es el objetivo, sin duda. O sea, uno podría decir, oye, bajémosla más, porque yo sí creo que eso genera una inyección de dinamismo a la actividad económica. Pero creo que ponernos como objetivo, al menos estar en la medianía, eso ya es un paso importante y muy necesario. ¿Ah? Sobre todo en este contexto que yo te decía, la inversión, fíjate lo que está pasando, tenemos nuevamente este año proyecciones de que la inversión caiga, incluso yo creo que el Banco Central va a quedar corto en sus estimaciones, estimó una caída de 0,8%, probablemente sea más que eso, y entonces bueno, sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento no hay progreso. Ahora, la semana pasada el presidente hablaba sobre la inversión, una frase que fue bien controvertida, los gremios decidieron, los empresarios decidieron no contestarle, pero el presidente se felicitaba del aumento de la inversión directa extranjera, que efectivamente ha aumentado, y comparándola con la inversión que hacen los empresarios locales, diciendo que había pesimismo ideológico, digamos, o sea, que sus decisiones estaban cruzadas, aparentemente es lo que estoy haciendo la exégesis del presidente, la patudez, pero que aparentemente las decisiones de los empresarios estaban cruzadas por sus visiones ideológicas respecto de la política, ¿no? Mira, las decisiones de inversión son decisiones de largo plazo, trascienden con creces 1, 2, 3 gobiernos. Cuando estamos hablando de grandes inversiones, pensemos en la minería, en energía, incluso en construcción, son plazos mucho más largos. Y por lo tanto no pesan sobre eso bajo ninguna circunstancia razones ideológicas ni políticas. Son básicamente cuáles son las perspectivas que me ofrece un país, cuál es la estabilidad regulatoria que tengo, cuál es la competitividad tributaria versus instalarme en otro lugar y cuánto me demoro en sacar adelante un proyecto, un tema que lo hemos conversado tantas veces, ¿cierto? Que en Chile se ha vuelto un país muy engorroso para poder sacar adelante los permisos y por lo tanto eso es tiempo, esos recursos y eso es un costo alternativo de ese capital. Entonces, acá lo que hay que hacer es generar buenas condiciones para hacer de Chile un país atractivo para la inversión, porque eso es lo que realmente sopesan los inversionistas al momento de tomar sus decisiones. Y dicho eso, el nivel de inversión no debería ser nada para celebrar, en su opinión, a diferencia de lo que opina el presidente. O sea, los números, eso es lo que nos están diciendo, ¿no? No hay un ritmo de inversión, estamos de hecho cayendo en el ritmo de inversión y por lo tanto lo que hay que hacer acá es redinamizar esta economía muy necesariamente. Y a propósito del crecimiento, la otra parte de lo que dijo el presidente es que había muchos empresarios en Chile que creían todavía en la teoría del chorreo, esta teoría de que si los ricos crecen empieza a caer hacia abajo, en ese sentido se llama el chorreo, empieza a caer hacia abajo los frutos del crecimiento, lo que al presidente no le parece suficiente porque lo que hay que hacer es crecer más o menos igualitariamente, digamos. Mira, eso es un poco lo que yo te decía antes. Acá cuando uno dice crecimiento económico, no está pensando necesariamente en las grandes empresas. Esto es una cadena productiva donde todos tienen más oportunidades cuando hay dinamismo del consumo, cuando hay dinamismo de la inversión. Cualquier proyecto va de la mano con proveedores, con sus colaboradores y trabajadores, con servicios asociados y que son miles de pymes que están vinculadas a esa actividad económica. Ya, ese es el dinamismo Entonces, económico propiamente tal. Lo que pasa es que da la impresión de que al gobierno le preocupa o al presidente le preocupa otra cosa, que es más bien cómo se reparten los beneficios del crecimiento. ¿Le parece un tema o le parece que el énfasis hay que ponerlo en el crecimiento? a mí me parece que no es tema. O sea, hoy día creo que hay un consenso transversal. Pienso que hay muy poca gente que hoy día estaría en esta discusión, que en algún minuto estuvo sobre la mesa, hay que decirlo, el crecimiento económico hace un par de años se veía como un tema muy de tecnócratas, que estaba muy alejado de la realidad, y lo cierto es que pasó lo contrario, la realidad se impone cuando la gente ve que no tiene las mismas oportunidades, que no tiene la misma capacidad de participar de ese dinamismo económico porque no hay dinamismo. Bueno, lo que empieza a pasar es que se empieza a valorizar nuevamente lo que significa poder crecer, poder tener oportunidades laborales, poder tener acceso a mejoras salariales.
todo lo cual hoy día está bastante estancado. Entonces yo creo que es una discusión muy del pasado. Hoy día hay consenso en que hay que dinamizarlo y ahora tenemos que ponernos de acuerdo cómo lo tenemos que hacer. Estamos con Susana Jiménez, vicepresidenta y futura presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio. Mencionó lo de la permisología. Hay un estudio del Centro de Estudios Públicos, aparece publicado hoy en el Mercurio, que dice que el proyecto se queda corto en función de las posibilidades de coordinar servicios y del margen de acción que podría tener un nuevo órgano que estuviera a cargo de los permisos. ¿Qué ha pensado la CPC sobre esto, sobre el proyecto que está en discusión? Bueno, hay varios proyectos en discusión. Me imagino que tú te refieres al de permisos sectoriales, que es el que está moviendo el Ministerio de Economía. Exacto. Sí. Nosotros en general hemos apoyado ese proyecto en el sentido de que vemos que es un paso hacia adelante, es un paso que permite algún grado de simplificación, de digitalización de los procesos, de seguimiento de los servicios que están hoy día más atrasados, pero también reconocemos que aun si este proyecto de ley se aprobara, el objetivo que busca alcanzar es bajar en un 30%, ¿cierto?, los plazos de tramitación de los proyectos. Si tú piensas que una desaladora o un proyecto más grande demora 10 años, bueno, bajar a 7 no nos pone, digamos, a la delantera de los procesos. Y ahí uno dice, no bueno, es precisamente un fast track, digamos. no es un fast track, efectivamente. Y ahí uno dice, bueno, miremos qué hacen otros países que tienen resguardos y exigencias, y sin embargo esto fluye mucho más rápidamente. Y ahí yo coincido en que uno debiera en algún momento repensar bien este sistema, para que no solo sea una agilización y una simplificación de algo que es bastante engorroso, sino que un sistema eventualmente distinto, ¿ah? O con mejoras a lo que hay. Quizá esta propuesta ¿Es muy tímido el proyecto? Es que más que tímido, yo creo que lo que busca en esta etapa es como un proyecto 1.0 para mí. O sea, ordenemos, veamos dónde están los cuellos de botella, hagamos que un permiso no requiera del otro, sino que haya silencios administrativos intermedios. Es decir, que si yo le pido a otro servicio del Estado un permiso y se demora más de un mes en responderme, se da por aprobado. Ese tipo de cosas, por supuesto que agilizan. El tenerlo digitalizado y todo visible, de alguna manera también incentiva a los servicios a no quedar atrás. Pero si es suficiente, probablemente no. Además, por eso yo te preguntaba, ¿cuál de los proyectos? Tenemos los permisos sectoriales, pero también tenemos los permisos ambientales que no están incorporados en este proyecto de ley. Son materia de otro proyecto. Digamos, exactamente, van en paralelo, y que tiene otras, otras propuestas que probablemente pueden ir en contra del objetivo buscado, porque más exigencia, más proyectos que van a tener que pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental, amplifica la participación ciudadana, hace análisis retrospectivo. Entonces, bueno, uno dice, si eso me va a ralentizar aún más la parte de los permisos ambientales, lo que gané por el lado sectorial lo puedo perder por el lado ambiental. Entonces, seguimos ahí, ¿cierto?, con muchos años y muchos recursos. Nosotros siempre cuando vemos las estadísticas decimos, oye, los plazos están aumentando al doble, los costos de los proyectos también, pero ¿cuántos proyectos se han dejado de hacer producto de estos obstáculos? Y la pregunta es, ¿cuándo esos proyectos u otros se comienzan a hacer? Tomando en consideración que estamos entrando al último año del gobierno, que además el gobierno estaba metido en tanto problema que no tiene que ver con el gobierno propiamente tal, con el gobernar propiamente tal, como el caso Monsalve, la denuncia ahora del presidente, en fin, todas estas cosas que quitan tiempo y atención, que distraen. ¿Usted cómo ve la perspectiva de lo que vaya a pasar en el país durante este último año de gobierno en materia de políticas fundamentales para el crecimiento, en reformas fundamentales que están pendientes? ¿Tiene alguna perspectiva? Mira, yo soy optimista porque es verdad que le queda un año al gobierno, pero eso también genera incentivos de buscar acuerdos para avanzar. Y por otro lado, cualquiera sea el gobierno que llegue después, va a llegar con una impronta y un diagnóstico de la situación y de lo que hay que hacer y con todo el impulso que significa llegar a un nuevo gobierno, a sabiendas que los primeros años son muy importantes para hacer cosas. Eso yo creo que da una oportunidad también para debatir buenas políticas públicas. O sea, yo creo que el próximo año en que vamos a estar en este proceso electoral y nosotros los gremios nos vamos a sumar también a ese esfuerzo, bueno, ¿qué propuestas se ponen sobre la mesa para que realmente este país vuelva a despegar? Entonces,
hay gente que dice, oye, pucha, el último año no se puede hacer mucho más, el primer año cuesta instalarse. Bueno, yo creo que sí, son años en que se hace mucho más debate, mucho más análisis, se exponen sobre la mesa más propuestas y eso es algo que creo que todos tenemos que aprovechar para hacer constructivamente un aporte al país. Una última cosa, estamos con Susana Jiménez, que fue ministra de Energía. Eh, y ahí está este debate sobre los pequeños medios de generación, esta ley para el subsidio eléctrico que puso el gobierno, el uso de los recursos, porque los subsidios finalmente no fueron tantos como el proyecto pensaba, y el concepto de autocontención, digamos. Esto es que mayores costos los pague el mismo sector que los está provocando, por decirlo de alguna manera. ¿Qué le parece el proyecto y qué le parece la tramitación y esta idea de la autocontención? Bueno, mira, yo creo que no, conceptualmente es un error lo de la autocontención, porque de alguna manera lo que se ha producido, hay que mirar la historia de lo que pasó acá en energía, ¿cierto? Primero el congelamiento de los precios, que fue una decisión de la autoridad post-estallido, que tenía un plazo determinado, que después se decide prorrogar, ¿cierto? Y eso va generando una gran cuenta por pagar, ¿cierto?, a los generadores de energía. Eh, Esto, por supuesto, en algún minuto tiene que sincerarse. Nosotros somos un país que siempre ha tenido señales de precios claras en materia de energía y eso nos diferencia, por cierto, de otros países de la región que han tenido estos problemas y que acá nuestro vecino, en el caso de Argentina, teniendo abundancia de gas, en algún minuto terminó comprándonos a nosotros gas importado. Y eso es por problemas de señales de precio. Al no sincerar los precios acá, se aumentó, ¿cierto?, esta deuda por pagar y finalmente cuando hay que sincerarlo en tarifa, la autoridad dice, bueno, esto hay que aminorarlo, hay que mitigarlo, vamos a poner un subsidio. Y decide financiar ese subsidio con recursos que salen del mismo sector. Es el concepto de autocontención. Claro, que no es el, comillas, culpable de la situación, sino que son decisiones de la autoridad. Pero además elige dónde poner esos impuestos o buscar esos recursos, claro. De una manera que es muy cuestionable. O sea, lo que pasa con los PMGD, que es lo que preguntas tú, yo estoy de acuerdo que en los PMGD hay que hacer una revisión de cómo se fijan los precios. Originalmente se generó un sistema que incentivaba el desarrollo de los PMGD y eso es perfectamente revisable, pero con el objetivo de bajar los costos de la energía. Lo que propone en ese momento el gobierno es que, dado que tienen una rentabilidad que consideran alta, recortar una parte de eso para financiar el subsidio. A mí me parece que esa no es la forma de financiar un subsidio que busca de nuevo dar el gobierno a través, como te digo, de recortarle ingresos a uno de los sectores, y además un alza del impuesto al carbono. Yo, Iván, creo que si uno quiere entregar un subsidio tiene que ver en las arcas fiscales si hay recursos suficientes. Creo que es peligroso este concepto de la autocontención porque entonces vamos a terminar que queremos hacer beneficio de salud, bueno, vamos a recargar entonces los costos de la salud por otro lado y así sucesivamente. Por lo tanto, yo personalmente no comparto ese concepto de la autocontención y creo que genera más distorsiones de precios que terminan haciendo daño a los sectores más que beneficiando a quienes se busca favorecer. Con Susana Jiménez, vicepresidenta de la CPC, futura presidenta de la principal patronal del país, esta mañana aquí en Mesa Central. Susana, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias.